y estos son los materiales que voy a estar utilizando para elaborar este proyecto. 2 colores de hilo que hagan combinación o que hagan contraste uno con otro, como a ti más te guste. Una agujeta corta el grosor del hilo, esta es de 2.5 milímetros de grosor, una aguja lanera y 1 centímetro para tomar las medidas. Previamente ya tengo tejidas las 2 copas con el color verde. En la descripción del video les voy a dejar el link que les va a dirigir al paso a paso de cómo realizar las copas. Ahora les voy a compartir el paso a paso, espero que les guste mucho y que te animes a realizarlo. Una vez que ya tengo la copa lista, a mí de manera personal me gusta hacerle un borde por acá de medios puntos. Tomo mi agujeta, hago una cadena de altura y paso directamente acá a donde está este punto alto acostado y hago un medio punto en el mismo lugar, medio punto. Ahora aquí paso al siguiente punto alto y hago medio punto, en el siguiente medio punto y en la que sigue medio punto, y así voy a continuar tejiendo por todo el borde medios puntos. Y listo, ya aquí he finalizado todo el borde de medios puntos en la copa y así es como se ve. A mí la verdad es que me encanta hacer este paso porque siento que le da un plus muy bonito y diferente. Ya que he terminado esta copa, aquí previamente ya tengo la otra copa lista. Así es como quedan las dos. Ahora lo que voy a hacer es que desde acá, vamos a poner esta por acá mientras tanto, y voy a hacer otra hilera de medio punto. Hago una cadena, acomodo mi trabajo, paso al medio punto y hago medio punto. En el que sigue medio punto, en el siguiente medio punto, y así voy a continuar medio punto por cada punto disponible hasta llegar aquí a esta parte de acá de la copa. Bien, ya he avanzado con los medios puntos, he llegado a esta parte de la copa. Entonces lo que voy a hacer es colocar la siguiente copa aquí al lado, y a partir de ahí lo que voy a hacer es unir las 2 copas. Para unir es súper fácil. Aquí tengo este medio punto y simplemente introduzco mi agujeta y hago medio punto, y al hacer esto automáticamente ya las 2 copas quedan unidas. Miren, paso al siguiente medio punto y hago medio punto, en el que sigue medio punto, y así voy a continuar por todo el borde hasta llegar acá a esta parte de la copa, y ahí quedarían las 2 copas unidas con esa hilera. Listo, ya que he finalizado con esta hilera, y ahora voy a subir la siguiente. Hago una cadena de altura, acomodo mi trabajo, aquí en el primer medio punto hago un medio punto, 2 cadenas, cuento 1 y 2, y en el siguiente medio punto, así, 2 cadenas, cuento 1 y 2, y en el siguiente medio punto, 2 cadenas, salto 1 y 2, y en el siguiente medio punto, 2 cadenas, 1 y 2, y en el siguiente medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 2 cadenas, 1 y 2, y en el siguiente medio punto, 2 cadenas, 1 y 2, y en el siguiente medio punto, hasta finalizar. Y aquí voy a finalizar la hilera 1, 2, y en el siguiente medio punto. Aquí vamos a hacer una pausa y voy a tomar este siguiente color y voy a hacer un nudo bien reforzado y voy a unir acá.
Y lo que voy a hacer es que automáticamente introduzco mi agujeta aquí en este bucle que finalicé y paso el siguiente color, halo aquí el color verde para ajustar y desde ahí voy a subir 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y aquí en este espacio voy a tejer 1, 2 y 3 puntos altos. Así tomo lazada, automáticamente paso aquí al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tomo lazada, paso al siguiente espacio y repito lo mismo, 3 puntos altos. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada, paso al siguiente, 3 puntos altos. Así. Y aquí voy a finalizar la hilera, tomo lazada y en este medio punto voy a hacer un punto alto. Listo. Vamos a dejar en pausa aquí y vamos a retomar el color verde, que como pueden ver en ningún momento lo he cortado, lo he mantenido ahí. Entonces para ello voy a acomodarme y acá en este punto alto aquí, miren, simplemente voy a introducir mi agujeta y con el color verde voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Me acomodo así. Déjenme organizar el hilo para estar cómoda. Listo. Bien. Ya que estoy ahí, tomo lazada. Desde acá voy a hacer un punto alto, una cadena, tomo lazada y ahora acá en este espacio que tengo aquí, halo hebra y hago un punto alto. Así se ve. Tomo lazada, paso aquí y en este espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, tomo lazada y en este espacio que está acá introduzco mi agujeta y hago un punto alto. Y así se ve, miren cómo queda. A medida que voy tejiendo se va a ir mirando mucho más bonito. Repito nuevamente, tomo lazada, paso aquí al siguiente espacio acá y hago punto alto, una cadena, tomo lazada y aquí introduzco mi agujeta, halo bien la hebra y hago un punto alto. Así. Tomo lazada nuevamente en este espacio, un punto alto, una cadena, tomo lazada y acá punto alto. Y así va quedando. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. La verdad es que está muy fácil. A medida que vamos tejiendo, vamos agilizando y tomando más práctica y lo hacemos mucho más fácil. Tomo lazada, en este espacio que sigue, un punto alto,
una cadena, tomo lazada y en el espacio anterior nuevamente un punto alto, tomo lazada, punto alto, una cadena, tomo lazada en el espacio anterior acá, un punto alto, y así voy a continuar hasta finalizar toda la hilera. Ya aquí, para finalizar, tomo lazada en este espacio, punto alto, una cadena, tomo lazada en el espacio anterior, miren acá, punto alto. Listo. Ahora, para finalizar ya lo que es la hilera, aquí recuerden que dejé el color marrón en pausa, entonces voy a tomar una lazada con el color verde, introduzco mi agujeta acá en el color marrón, halo la hebra del color marrón acá y halo y saco un punto alto. Aseguro muy bien halando el color marrón acá, y así es como se ve. Y ahí esa hilera quedó por terminada. Ahora, para subir la siguiente, voy a dejar en pausa acá el color verde y voy a tomar el color marrón. Para ello, tomo lazada y paso y subo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Halo aquí el color verde para asegurar bien, así miren, acomodo mi trabajo. Es muy importante, como se está trabajando con dos ovillos diferentes, tenerlo por separado para que no se vayan a enredar los hilos. Bien, entonces acá tomo lazada y aquí tengo un pequeño espacio acá, miren, donde está la cadenita de separación acá. Entonces ahí voy a trabajar 1, 2 y 3 puntos altos juntos, así. Tomo lazada, paso al siguiente, acá casi no se ve, pero ahí está el espacio, y voy a trabajar 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así. Tomo lazada, paso al siguiente y repito lo mismo. Acá está el espacio y hago 1, 2 y 3, y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada, paso al siguiente, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente, 1, 2 y 3. Por toda la hilera. Aquí he avanzado con esta hilera. Ya para finalizar acá, tomo lazada y recuerden que acá tengo 4 cadenas, entonces cuento 1, 2, 3, en esa cadena número 3, punto alto. Listo, ya ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve. Ahora nuevamente voy a dejar acá en pausa el color marrón y voy a retomar el color verde que he dejado acá anteriormente. Para ello voy a acomodar mi trabajo acá de este lado para poder trabajar con el siguiente color, y para ello miren acá en este espacio aquí, miren,
introduzco mi agujeta y halo la hebra verde, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahí está. Acomodo mi trabajo, ya que voy a trabajar en esta dirección. Tomo la lazada y paso aquí, miren, y hago punto alto, una cadena, tomo la lazada y acá hago punto alto, así. Tomo la lazada, en el siguiente acá punto alto, una cadena, tomo la lazada y en el espacio anterior acá punto alto, así. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Una vez más, tomo la lazada aquí en este espacio, punto alto, una cadena, tomo la lazada en el espacio anterior acá, miren, acá introduzco mi agujeta, halo hebra y hago punto alto, tomo la lazada y continúo por toda la hilera. Ya para finalizar esta hilera, tomo la lazada. Recuerda que dejé aquí el color marrón en pausa y ahí voy a introducir mi agujeta, halo el color marrón, halo hebra y con el color verde hago un punto alto, así. Para asegurar bien, halo el color marrón y así se ve. Ahora vamos a dejar aquí en pausa el color verde y voy a tomar el color marrón para subir la siguiente hilera. Halo hebra y a partir de ahí, halando la hebra color verde para asegurar, voy a hacer con el color marrón 1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo mi trabajo. Recuerden ir acomodando los hilos para que no se enreden. Y después de estas 4 cadenas tomo la lazada y aquí en el espacio de cadenita voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tomo la lazada, paso al siguiente motivo. Aquí miren ahí el espacio, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo la lazada, paso al siguiente, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente acá 1, 2 y 3, y así voy a continuar hasta finalizar esta hilera. Y aquí voy a finalizar esta hilera. Tomo la lazada y cuento 1, 2 y 3. En esta cadena número 3 hago un punto alto y listo. Ya he finalizado esa hilera. Así es como se ve. Nuevamente voy a dejar aquí el color marrón en pausa para retomar a trabajar con el color verde. Bien, entonces acomodo mi trabajo y voy a pasar acá a este espacio, introduzco mi agujeta, tomo el color verde y hago
1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo acá, tomo lazada y directamente paso aquí a este espacio y hago punto alto, una cadena, tomo lazada acá en este espacio, punto alto, tomo lazada en este espacio que continúa, punto alto, una cadena, tomo lazada en el espacio anterior, punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto, una cadena, tomo la espada en el espacio anterior, punto alto, una cadena en el espacio correspondiente, punto alto, una cadena, paso al espacio anterior, punto alto, y así voy a continuar hasta finalizar esta hilera. Y aquí nuevamente, bien, aquí voy a finalizar esta hilera, tomo lazada, paso mi agujeta por acá, por el color marrón, halo la hebra del color marrón para ir sujetando, y con el color verde halo hebra pasando y punto alto, halo el color marrón para asegurar bien, así, y a partir de ahí nuevamente voy a retomar el color marrón para volver a repetir la misma secuencia. Para ello simplemente tengo que pasar con el color marrón por acá, halo la hebra verde para sujetar y subo 1, 2, 3 y 4. Acomodo mi trabajo. A partir de aquí se vuelve a repetir la misma secuencia de hileras. Hilera número 1, hilera número 2, hilera número 1, hilera número 2. Y como se pueden dar cuenta, repetí varias veces la secuencia para que pudieran ver cómo inicio y cómo finalizo cada hilera al hacer el cambio de color de hilo. Es muy importante que mantengan por separado ambos ovillos para que no se vaya a enredar. De aquí en adelante puedes tejer hasta tener el largo deseado. Yo voy a tejer unas cuantas hileras más y regreso contigo para continuar con el siguiente paso. La verdad es que queda muy bonita la combinación de colores. Tú puedes tejer con el color que a ti más te guste, o también lo puedes tejer con un solo color. Todo depende del gusto de cada una de ustedes. Entonces voy a avanzar y regreso con ustedes. Aquí he avanzado y este es todo el largo que voy a tejer. Aquí tengo las 2 hebras de hilo, voy a cortar una y me voy a quedar con la otra para continuar tejiendo. La que voy a cortar es la de color marrón. Voy a dejar un poquito de hebra para poder asegurar bien. Listo. Y ahora con el siguiente color, que es el verde, voy a tejer el lateral que corresponde a la espalda. A medida que vaya tejiendo, voy a ir dejando por dentro lo que es este color marrón, la hebra de hilo que dejé acá, para que quede por dentro del tejido. Para iniciar, desde acá voy a hacer una cadena y en este punto alto voy a hacer 1 y 2 medio punto. Paso aquí al siguiente, 1 y 2 medio punto, y así voy a ir distribuyendo los puntos. 2 medio punto, en el siguiente 2 medio punto, y como se pueden dar cuenta, la hebra de hilo de color marrón va quedando por dentro. Paso al siguiente, 1 y 2 medio punto, 1 y 2 medio punto, hasta llegar a esta parte de acá. Miren, al llegar aquí tengo un medio punto
y ahí en ese medio punto voy a hacer medio punto. Aquí tengo también hilera de medio punto, voy a hacer una y en la siguiente 2. Ahí está, ya he finalizado esa primera hilera. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada y en ese punto voy a hacer medio punto alto, en el siguiente medio punto alto, en el siguiente medio punto alto, y eso es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera, medio punto alto por cada punto de la hilera anterior. Listo, y ahí he finalizado esta hilera de medio puntos alto. A partir de aquí, eso es lo que yo voy a repetir: 2 cadenas, tomo lazada, medio punto alto, tomo lazada, en el punto que sigue medio punto alto, y a partir de aquí voy a tejer hileras medio punto alto por cada punto disponible. Aquí va a depender de qué tanto tú quieres que cubra la espalda, porque este modelo es ajustable. Ya yo les había contado que me gusta que mis modelos sean ajustables, porque de esta manera la persona puede ajustar a su gusto y la talla se puede adaptar mucho más fácil. Voy a avanzar. Aquí he finalizado esta hilera y a partir de aquí voy a continuar tejiendo hileras por hileras hasta tener el largo deseado. En mi caso, yo suelo tejer hasta el centro de la copa, colocando hacia adentro de esta manera, y cuando llego aquí al centro de la copa, hasta ahí es que voy a tejer. Yo suelo tejer mi modelo de esta manera porque de esta forma la persona que se vaya a colocar esta blusa puede ajustar a su gusto. Y todos los modelos que yo hago, la mayoría hasta el momento, así es como yo lo hago. Entonces, teniendo todos estos puntos claros, voy a avanzar tejiendo hileras por hilera y voy a repetir lo mismo en este lateral. Voy a avanzar con este paso y regreso con ustedes para continuar. Y aquí he avanzado con el lateral que corresponde a la espalda y voy a medir. Tengo 7 centímetros para el lateral de la espalda. Si tú quieres puedes tejer más para que cubra más, y es aproximadamente el centro de la copa, como puedes ver acá. A continuación, el siguiente paso es 1, 2, 3 y 4 cadenas, 3 que se cuentan como un punto alto y una de separación. Aquí voy a acomodar mi trabajo, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un punto alto, una cadena, salto un punto y en el que sigue un punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto, y así por todo el borde. Una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto. Y listo, así es como se ve. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lateral de la espalda. Bien, como pueden ver, aquí ya he realizado ambos laterales que corresponden a la espalda, tanto este lado como de este lado. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra de hilo acá para seguir tejiendo con el color marrón. Aquí voy a cortar la hebra de hilo, aseguro muy bien y continúo con el color marrón para darle la terminación por todo el borde. Voy a iniciar con un nudo bien reforzado acá y aquí voy a iniciar con medio punto acá, medio punto,
medio punto y medio punto. Eso es lo que yo voy a estar realizando por todo el borde, medio punto, así lo voy distribuyendo que vaya quedando bien bonito. Medio punto, así va quedando. Continúo. Una vez que ya he llegado aquí, recuerden que aquí tengo un espacio acá, entonces en ese espacio tomo la lazada y voy a hacer un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente acá medio punto, tomo la lazada, paso al siguiente aquí y hago un abanico de 5 puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. En el siguiente aquí medio punto, y eso es lo que yo voy a repetir hasta llegar acá. Y así es como va quedando. Listo, ya así es como se ve. Ya he llegado acá y voy a continuar por este lado tejiendo medio punto, medio punto, medio punto hasta llegar a la copa aquí. Listo, al llegar aquí a la copa, al llegar aquí a la copa voy a continuar tejiendo medio puntos, medio punto en cada punto de la copa. Bien, así se ve la copa con el borde, miren qué bonita. Y ahora para pasar a la siguiente copa, simplemente aquí, para que no quede tan abierto, simplemente voy a pasar al punto que corresponde de la copa y hago medio punto. Al siguiente punto, medio punto. Y así continúo tejiendo medio punto por cada punto de la copa, así. Y así voy a continuar hasta finalizar la copa y todo este lado. La verdad es que queda muy bonito con este borde de color marrón. Ya aquí voy a finalizar con punto deslizado. Listos. Ahí simplemente voy a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien. Ahora voy a pasar acá a donde están las copas y
aquí voy a ubicar bien el punto del centro con un nudo bien reforzado. Aquí, a ver, este es el punto del centro, y en el punto acá al lado voy a hacer medio punto alto, así. Tomo lazada, en el siguiente medio punto alto, en el que sigue medio punto alto, y ahí está, 3 medio punto alto. Subo la siguiente con 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada y hago 1, 2 y 3 medio punto alto. La siguiente, 2 cadenas, acomodo mi trabajo y hago 1, 2 y 3, y así voy a continuar hasta tener el largo necesario, así, hilera de 3 medio punto alto. Ya aquí he avanzado, ahí está, y desde acá, poniendo mis centímetros, tengo 31 centímetros de largo. Ahora ese mismo proceso lo voy a tejer de este lado. Aquí tengo mi aguja lanera y lo que voy a hacer es cortar aquí, dejando un poquito de hilo. Aseguro muy bien, y con mi aguja lanera voy a unir aquí, quede bien recto, y voy a unir acá los 3 puntos aquí. Simplemente voy a coser desde aquí, cuento 1, 2 y aquí en el punto número 3, así que quede bien unido. Y listo, así es como quedó unido. Ahora este mismo proceso lo voy a realizar de este lado. Ya he terminado. Para la parte de atrás he tejido una tira de cadena lo suficientemente larga para poder ajustar, y solamente tengo que entrelazarla en estos pequeños agujeros de un lado hacia el otro, así, miren. Y bien, amigas y amigos, ya este es el resultado final de esta blusa tejida a crochet paso a paso. Espero que les haya gustado mucho y que te animes a realizarlo. Sin mucho más que hablar, yo soy Alessandra Crochet y nos vemos hasta la próxima. Bye.